Un misil balístico disparado por los hutíes en Yemen ha golpeado a Arabia Saudita. Probablemente esto no fue intencionado, pero de todos modos es una grave escalada y una cosa está clara, incluso después de los recientes ataques de los Estados Unidos, los hutíes no muestran signos de desaceleración. Israel también ha informado que los hutíes han continuado utilizando misiles balísticos en buques en el Mar Rojo, incluso después de la advertencia del presidente Trump. La situación está tan fuera de control que Estados Unidos acaba de anunciar que está redirigiendo un segundo portaaviones, el United States Ship Carl Vinson, desde el Mar de China Oriental hasta el Medio Oriente para aumentar los ataques a los hutíes respaldados por Irán. Esto plantea dos preguntas. Siempre creí que los hutíes eran un grupo desorganizado de milicias, pero claramente estaba equivocado, son mucho más fuertes de lo que muchas personas se dieron cuenta. De hecho, aquí tenemos al asesor de seguridad nacional Mike Waltz advirtiendo contra esta misma suposición. Los hutíes tienen defensas aéreas increíblemente sofisticadas y también tienen antienvío, misiles de crucero, drones, tipos de drones de ataque que rozan el mar y otros misiles balísticos incluso. Han lanzado docenas de ataques a múltiples buques de guerra, docenas de ataques, más de 175 al comercio global, hundieron varios barcos. Solo creo que el pueblo estadounidense necesita entender lo que ha sucedido aquí. Claramente, los hutíes están bien armados, así que fui a nada menos que al ex Navy Sea, Air and Land Chuck Farr para desglosar cuán fuertes son los hutíes y exactamente qué armas poseen. Esta es nuestra nueva serie Downrange. Respaldados por la mano sombría del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, los rebeldes hutíes de Yemen han perturbado las rutas de envío, desafiado a los Estados Unidos, poder militar y han desafiado la presión internacional. A pesar de los contraataques estadounidenses, incluyendo misiones de alto perfil con poder aéreo basado en portaaviones y bombarderos sigilosos B-2, la situación táctica permanece dinámica. Es probable que persistan los ataques rebeldes. Un testimonio de su resistencia y la profunda inversión de Teherán en esta última guerra por proxy. La campaña de los hutíes contra la navegación mercante no es una insurgencia desorganizada. Su arsenal es una mezcla letal de drones, misiles e ingenio naval. En el extremo inferior despliegan drones kamikaze, UAVs iraníes baratos como el Shahed 36, equipados con explosivos y guiados por un sistema de posicionamiento global rudimentario. Estas amenazas zumbantes invaden las rutas de envío abrumando con su mero número. En el extremo superior, los hutíes disparan misiles balísticos antibuque como el Mojit y sin fines diseñados por Irán, capaces de descensos a velocidad de burla y ojivas devastadoras, entregando hasta 450 kilogramos de explosivo de alto poder. Los misiles de crucero antibuque, como el Al-Manab-2, añaden alcance y precisión, golpeando objetivos más allá del horizonte hasta a 120 kilómetros de distancia. Luego está el giro náutico. Barcos de superficie no tripulados cargados de explosivos de baja tecnología, esencialmente lanchas rápidas de drones llenas de explosiones de grado militar. Estas amenazas de movimiento lento, a veces lanzadas desde puertos controlados por los Houthi, como Hodeiya, dependen de sensores electro-ópticos para enfocarse en sus objetivos. Aunque menos comunes y solo se han utilizado unos pocos, los barcos de superficie no tripulados señalan la ambición de los rebeldes de escalar. La inteligencia occidental apunta a una sofisticada red de sensores que respalda estos ataques. Radares costeros, UAVs de vigilancia y observadores de pequeñas embarcaciones, transmitiendo datos en tiempo real a las tripulaciones de misiles. Es el terror de alta tecnología del pobre y está funcionando. Las metas de los hutíes parecen una lista de aspiraciones globales. El 19 de noviembre de 2023 iniciaron su campaña secuestrando el Galaxy Leader, un transportador de automóviles con bandera de Bahamas vinculado a una empresa israelí. Comandos hutíes y asesores iraníes descendieron de un helicóptero, tomaron el barco y lo desviaron. Los 25 tripulantes siguen como rehenes. Desde entonces los rebeldes han atacado a más de 40 embarcaciones, con 21 recibiendo impactos directos. Toma la verdadera confianza.
Un transportador de carga con bandera de Barbados fue golpeado por un misil balístico antibuque el 6 de marzo de 2024, a 55 millas náuticas al suroeste de Aden. El misil provocó un incendio, mató a 3 miembros de la tripulación y obligó a los sobrevivientes a abandonar el barco. El Indian Naval Ship Kolkata de la Marina de India intervino para ayudar. El Rubimar, un carguero beliceño, no corrió con la misma suerte. Golpeado por un misil en febrero de 2024, cojeó durante 2 semanas antes de hundirse. Primer barco hundido por ataque Houthi. El buque mercante Sakfralia, un barco de propiedad griega con bandera maltesa, recibió un misil balístico el 16 de enero de 2024, mientras se dirigía a Israel. Sobrevivió sin daños materiales ni bajas. Tuvo suerte. Otros ataques notables incluyen al motor Vessel Genco Picardy, propiedad de Estados Unidos, golpeado por un dron en el Golfo de Adén, el 17 de enero, y el motor Vessel Islander, que se incendió después de un doble ataque con misiles en febrero de 2024. El Sea Champion, bandera griega, y Nevis Fortuna fueron ambos golpeados al este de Adén el 19 de febrero de 2024. La Marea Matutina, bandera de Barbados, propiedad británica, y Star Nasia, ambos sufrieron daños menores el 6 de febrero de 2024, en lo que los hutíes llamaron un doble golpe al imperialismo occidental. El patrón, las banderas y la propiedad no importan, estén vinculados a Israel o no, con la notable excepción de los rusos, chinos y algunos compañeros de viaje seleccionados. Si un barco mercante navega en el Mar Rojo, es un juego justo. Es un hecho que Occidente conoce la línea de suministro de armas de los hutíes. La Guardia Revolucionaria iraní, la élite paramilitar de Irán, es el titiritero aquí, proveyendo hardware, entrenamiento y datos de objetivos. Los drones Shahed, directamente del manual de Teherán, contrabandeados por pequeñas embarcaciones comerciales a través del Golfo de Adén. Y los misiles balísticos antisbarco y los misiles de crucero antisbarco fueron ingeniería inversa de diseños iraníes ensamblados en Yemen con supervisión iraní y estadounidense. Y los funcionarios estadounidenses y saudíes han rastreado este flujo durante años, utilizando equipos de los Navy Sea, Air and Land para interceptar envíos de componentes de misiles y partes de vehículo aéreo no tripulado traficadas en violación de una estricta normativa estadounidense. Embargo de armas. Soy el líder del escuadrón del equipo 6 de los Navy Sea, Air and Land Chuck Farr y estoy a punto de llevarte al campo de tiro. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria no solo envía armas, sino que dirige el espectáculo. Los analistas señalan a los buques de vigilancia iraníes como la fragata Al-Braz o el barco espía Beshad, ambos merodeando en el Mar Rojo, proporcionando a los comandantes Houthi inteligencia en tiempo real sobre los movimientos de los barcos. Los combatientes Houthi se han entrenado en bases de la Guardia Revolucionaria iraní, dominando las operaciones con drones y los lanzamientos de misiles bajo la tutela de la Fuerza Quds. Hezbollah, el proxy libanés de Irán, también contribuye afinando las tácticas de los rebeldes. Y esta no es una alianza suelta. Es una red de comando y control con Teherán dando las órdenes. Pero los Estados Unidos no se han quedado inactivos. La operación Prosperity Guardian se lanzó en diciembre de 2023 y empareja a los buques de guerra estadounidenses como los destructores United States Ship Carney, Stockdale y Spruance con aliados para proteger la navegación. Estos pesados de la clase Arleigh Burke han derribado docenas de drones y misiles, desde 3 UAVs iraníes y un misil Houthi el 6 de febrero, hasta 8 drones y 5 misiles balísticos antibuque, el 11 de noviembre de 2024. Pero la defensa no es suficiente. Washington ha pasado al ataque. El poder aéreo de los portaaviones ha sido un martillo. Desde enero de 2024, los cazas furtivos F-35C del United States Ship Dwight Eisenhower han golpeado objetivos Houthi, impactando sitios de misiles y estaciones de radar. El 9 y 10 de noviembre de 2024, estos cazas de quinta generación aniquilaron depósitos de armas cerca de Houdia y parte de una campaña de 7 olas que ha incendiado búnkeres, lanzadores y líneas de montaje. El ala aérea de Ike no está sola.
F-18 Super Hornets se han unido a la refriega, nivelando las defensas costeras con municiones guiadas con precisión. Luego vinieron las grandes armas. Bombarderos Stealth Pirus. Ahora, antes de avanzar, recientemente superamos el 1.000.000 de suscriptores. Desde entonces, nos han llegado muchos correos con preguntas y solicitudes de consejos sobre cómo hacer crecer un canal de YouTube sin mostrar el rostro. Aunque intento responder a cada uno de los correos electrónicos, a veces estos simplemente me quitan demasiado tiempo o hacen la misma pregunta que ya he respondido antes. Es por eso que he decidido poner todos mis consejos de YouTube en un campo de entrenamiento totalmente gratuito. El 17 de octubre de 2024, el presidente Biden autorizó una rara despliegue de estos colosos Batwing desde la base aérea Whitman en Missouri. ¿Su misión? Destruir los búnkeres subterráneos de los Houthi, endurecer los depósitos de armas y otras instalaciones excavadas profundamente en el terreno montañoso de Yemen. Al lanzar municiones de ataque conjunto, Jet Adams, los B-2 crearon cráteres en 5 sitios, con el objetivo de destruir las reservas de misiles de los rebeldes. Fue una demostración de poder aéreo estratégico y un mensaje para Teherán, tanto como para Yemen. Podemos alcanzarte en cualquier lugar. Comando Central de los Estados Unidos lo llamó un ataque de precisión para degradar las capacidades de los Houthi, pero los rebeldes apenas parpadearon. Los Houthi controlan la costa occidental de Yemen, desde Houdia hasta Midi, lo que les da una línea de fuego de 200 millas de largo en el Mar Rojo. Sus armas, aunque degradadas por los ataques de Estados Unidos, siguen siendo potentes. Los recargas de misiles y enjambres de drones siguen fluyendo desde Irán, y el envío ha recibido un golpe. El 12% del comercio global una vez navegó por el estrecho de Bab el-Mandeb, pero ahora las empresas de envío hacen una ruta alternativa alrededor de África, y eso aumenta los costos y retrasos. La operación Prosperity Guardian ha escoltado a más de 1.500 buques, pero los hutíes aún logran aciertos, más de 30 ataques desde noviembre de 2023. La buena noticia: los barcos mercantes modernos son grandes y pocos impactos solo causan daños limitados. Estados Unidos y Reino Unido bombardearon sitios Houthi. 60 objetivos, solo el 11 de enero de 2024, pero los rebeldes se adaptan. Los lanzadores móviles, los escondites ocultos y el reaprovisionamiento de Irán los mantienen en la lucha. La diplomacia de cañoneras de Washington, portaaviones, destructores y bombarderos invisibles no los ha disuadido. Los hutíes se regocijan en el caos, presentándose como David frente al Goliat de América, y su moral se alimenta con cada golpe desafiante. Los hutíes, envalentonados por el respaldo iraní, ven esto como una guerra santa y una victoria propagandística. Cada ataque realza su credibilidad en el eje de resistencia. Los contraataques de Estados Unidos duelen, pero continúan. Teherán está muy invertido y los rebeldes son muy obstinados. Podemos esperar más misiles, más drones y más barcos incapacitados. Así que la danza táctica continúa. Washington proyecta poder, los hutíes contraatacan y son las tripulaciones mercantes las que pagan el precio. Esto no terminará pronto. Solo se está calentando. Esto es exactamente por qué cuando los hutíes comenzaron a atacar barcos en el Mar Rojo, tuvo un efecto devastador en la economía mundial. Solo en 2024 hubo una pérdida de $200.000 millones de la economía mundial debido a estos ataques y a las rutas alternativas que los barcos tuvieron que tomar alrededor del Trono de África. Aproximadamente se añadió un costo extra de $1 millón a cada viaje porque los barcos no podían usar el Mar Rojo y el Canal de Suez. Este fue el precio que tú y yo tuvimos que pagar y que la gente alrededor del mundo tuvo que pagar porque las aguas comerciales no eran seguras para los barcos comerciales. Es por eso que cuando Estados Unidos comenzó a atacar los bastiones Houthi hace solo unos días, esos ataques fueron intensos. Esas no eran advertencias diciendo que dejaran de atacar o aumentarían el ritmo e intensidad.
Nos lanzamos con todo. Apuntamos a sus bases, apuntamos a sus silos de misiles y apuntamos a su liderazgo. El asesor de seguridad nacional Mike Walsh comparte más detalles sobre el ataque. Estos no fueron ataques insignificantes de ida y vuelta que finalmente resultaron ser inútiles. Esta fue una respuesta abrumadora que realmente apuntó a varios líderes Houthi y los eliminó. Y la diferencia aquí es, 1, ir tras el liderazgo Houthi y 2, responsabilizar a Irán. Es Irán quien ha financiado, proporcionado recursos, entrenado y ayudado a los Houthis a atacar no solo a los Estados Unidos, buques de guerra, sino también al comercio global, y ha ayudado a los Houthis a cerrar 2 de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. Tenemos más del 70% del envío global que ahora se está desviando alrededor del sur de África, aumentando el costo de los bienes, perturbando las economías globales, aumentando o cortando los suministros a los Estados Unidos. Trump considera esto inaceptable. Lo que heredamos fue una situación terrible y esto es uno de los esfuerzos sostenidos para corregir ese error y reabrir el comercio global. Otra conversación que ha aumentado, especialmente desde Estados Unidos advierte a Irán sobre el reposicionamiento de su potencia de fuego en Medio Oriente. Irán es quien ha estado financiando a la mayoría de estos grupos. Eso incluye a Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen. Irán les proporciona armas, Irán les proporciona dinero e Irán les proporciona inteligencia. Luego, el liderazgo iraní les dice exactamente a quién atacar, cuándo atacar, todo el tiempo alegando una negación plausible. Tras el ataque, Irán siempre responde de la misma manera. Estos grupos son independientes e Irán no sabe cuándo lanzan un ataque, lo cual no es cierto. Encima de todo esto, además de financiar el terrorismo en todo el Medio Oriente, Irán también se ha acercado extremadamente a las armas nucleares. Y los Estados Unidos han dejado claro que eso es algo que no permitiremos, junto con Israel y sus vecinos. Mike Waltz advirtió a Irán sobre las armas nucleares. Lo que el presidente ha dicho completamente, ha repetido, es que Irán no puede tener un arma nuclear. Todas las opciones están sobre la mesa para asegurar que no tenga una, y eso incluye todos los aspectos del programa de Irán. Esto abarca misiles, armamentización y enriquecimiento. Pueden entregarlo y renunciar a él de una manera que sea verificable o pueden enfrentar una serie de otras consecuencias. Pero de cualquier manera no podemos tener un mundo con los ayatolás con su dedo en el botón nuclear. No podemos tener una situación que resultaría en una carrera armamentista en todo el Medio Oriente en términos de proliferación nuclear. Y el presidente Trump está decidido de una forma u otra. A Irán se le ha ofrecido una salida a esto para asegurarnos de que no tengamos un mundo que pueda ser amenazado por un régimen radical. No solo nuestro aliado Israel, sino todo el mundo que podría ser amenazado por un régimen radical que podría destruir no solo a Israel, sino también a sus vecinos y tener la capacidad de golpear a los Estados Unidos. No podemos imaginar una situación así, no vamos a permitirlo. Cuando Trump asumió el cargo, en realidad intentó negociar con Irán un nuevo acuerdo nuclear en el que renunciarían a la búsqueda de armas nucleares y, a cambio, Estados Unidos levantaría las sanciones para que su economía pueda mejorar. Pero el liderazgo iraní rechazó esa oferta. Desde entonces, se ha especulado que Israel y Estados Unidos podrían estar planeando o uniendo fuerzas para atacar las instalaciones nucleares iraníes. Y desde entonces hemos estado moviendo cada vez más potencia de fuego al Medio Oriente en términos de portaaviones. Pero la razón oficial detrás de esto son por supuesto los hutíes. Pero solo el tiempo dirá si va a haber un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes. Asegúrate de suscribirte abajo. Si algo sucede, seremos los primeros en informarte. Este es Yemen, un país que está atravesando una de las mayores crisis humanitarias del mundo. Yemen ha estado sumido en una guerra civil entre una coalición árabe liderada por Arabia Saudita y los rebeldes Houthi respaldados por Irán. Los rebeldes Houthi capturaron la capital Sanaa en 2014, forzando al gobierno a exiliarse.
Estamos hablando del 50% de las instalaciones de salud que no están operando. Después de 8 años de guerra, ¿podría Yemen estar cerca de alcanzar la paz? A primera vista no lo creerías, pero Yemen cuenta con 3.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo. A pesar de su gran riqueza, Yemen es uno de los países más pobres del mundo. El país podría haber sido tan exitoso como sus vecinos regionales, pero eso omite un factor clave. En Yemen ha habido casi una década de guerra brutal. El gobierno y la economía en Yemen se han derrumbado con graves consecuencias. Según Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, alrededor de 21.6 millones de personas en Yemen carecen de las necesidades más básicas como agua o atención médica. Como en la mayoría de los conflictos, todo se reduce a la política en el caso de Yemen, tanto desde dentro de sus fronteras como desde el exterior. Arabia Saudita y 9 aliados más también están luchando en esta guerra. Irán también desempeña un papel activo, aunque no le guste admitirlo. Yemen se ha vuelto una zona de guerra geopolítica para desgracia de sus ciudadanos. En esta zona de guerra, muchos países y organizaciones extranjeras quieren su parte del pastel. Pero hay una pregunta que hacer. ¿Cuál es la causa principal de este conflicto que está generando una de las peores crisis humanitarias en el mundo? La historia de la guerra en Yemen es compleja. Sigue décadas de disturbios civiles en el país debido a una división política y religiosa. Pero la situación también está muy relacionada con un conflicto más amplio y menos conocido, la Guerra Fría de Medio Oriente. Yemen no estaría en una condición tan desesperada si no fuera por Arabia Saudita e Irán. En este video, revisaremos cómo la tragedia en Yemen es la lamentable consecuencia de la Guerra Fría en Medio Oriente. Y como un giro inesperado de la trama, también repasaremos cómo y por qué China está intentando resolver el conflicto. Informar sobre una guerra tan brutal es un juego peligroso para mí, ya que a YouTube no le agrada el contenido que no está marcado como apto para todo público. Por eso, tus me gusta son cruciales en este video. Si puedes tomarte un segundo para darle al botón de me gusta, ayudarás mucho a este video. Al oír sobre una guerra fría, pensamos en la del siglo pasado entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta fue una lucha por la influencia global, ya que tanto los Estados Unidos Unidos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas querían alcanzar la hegemonía global. Ambas naciones temían enfrentarse directamente por temor a que significara el fin del mundo. Por eso decidieron luchar en guerras por proxy, apoyando a bandos opuestos en conflictos mundiales para ganar influencia. Piensa en la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam como ejemplos clásicos de estas guerras. En este preciso instante se está desarrollando otra Guerra Fría. Arabia Saudita e Irán están luchando entre sí por la hegemonía regional en el Medio Oriente. Es el mismo manual de estrategias de la Guerra Fría, y en los conflictos del Medio Oriente que vemos hoy en las noticias, Irán y Arabia Saudita apoyan a bandos opuestos. Siria, Irak y Yemen son ejemplos de conflictos en los que ambos países están involucrados. La única diferencia entre esta Guerra Fría y la más conocida del siglo pasado es que esta es regional en lugar de global. Antes de sumergirnos en esta Guerra Fría y cómo realmente afecta a Yemen, tenemos que entender por qué Irán y Arabia Saudita no se llevan bien en primer lugar. Hay dos explicaciones para esto. La primera tiene que ver con la religión. Aunque Irán y Arabia Saudita son ambos países musulmanes, ambos apoyan diferentes ramas del Islam. Irán es una mayoría musulmana chiita, donde Arabia Saudita tiene una mayoría musulmana sunita. Actualmente, los dos países no se desagradan por diferencias religiosas, sino por un desacuerdo sobre quién debe liderar el mundo musulmán. El líder supremo de Irán, el dictador del país, tiene control absoluto sobre la nación. Él ve a Irán como la cabeza del mundo musulmán porque sigue estrictamente las tradiciones chiíes. Arabia Saudita hace exactamente la misma afirmación, porque tiene las dos ciudades santas de la Meca y Medina, y sigue estrictamente las tradiciones sunitas. Pero todo el mundo sabe que solo puede haber un líder, por lo que esto crea mucha tensión. La segunda razón del choque entre ambos son sus ideologías divergentes. Desde su creación en 1932, Arabia Saudita ha sido gobernada por la monarquía saud. La política de Arabia Saudita ha sido mucho más estable y conservadora que la de Irán. En 1953, la CIA estadounidense y el Servicio de Inteligencia Secreto británico organizaron un golpe de Estado en Irán. Esto fue para proteger sus intereses petroleros después de que Irán nacionalizó su industria petrolera. En el Medio Oriente, casi siempre se trata del petróleo, ¿verdad? Después del golpe, Irán obtuvo una monarquía pro-occidental gobernada por el infame Shah, el rey iraní.
A muchos iraníes no les gustaba su régimen, lo que provocó la Revolución Islámica de Khomeini en 1979. Después de la revolución, la monarquía pro-occidental fue reemplazada por el líder supremo como lo conocemos hoy. Él es tanto el líder político como religioso del país, lo cual es clave para comprender la situación. Su título completo es el líder supremo de la revolución. Hasta el día de hoy, los líderes de Irán apoyan activamente la revolución islámica, tanto dentro como fuera de su país. Esto incluye combatir la influencia occidental, encabezada por Estados Unidos en Medio Oriente. La monarquía saudí no respalda esto en lo absoluto. Estados Unidos es su principal proveedor de armas. A Arabia Saudita no le importa aliarse con Occidente, pero a Irán sí. La otra idea de la revolución es oponerse a lo que Irán considera formas ilegítimas de gobierno. Hace mucho tiempo, Khomeini derrotó al monarca ilegítimo en Irán, el Shah. Lo que a Arabia Saudita no le gusta es que el gobierno de Irán quiere hacer lo mismo en otros países. En toda la región, Irán apoya a grupos de oposición y revolucionarios para luchar contra sus gobiernos. La monarquía saudí ve esto como una amenaza. Arabia Saudita es una potencia del status quo para evitar una revolución dentro de sus fronteras, mientras que Irán es mucho más revolucionario. Ambos países quieren ser los líderes de Medio Oriente y tienen visiones totalmente diferentes para la región. En muchos países esto fue una receta para el desastre, incluyendo en Yemen. Al igual que Siria o Irak, Yemen es parte de esta guerra por proxy entre Irán y Arabia Saudita. Irán y Arabia Saudita apoyan bandos opuestos en el conflicto. Es crucial comprender las razones detrás de su lucha. Obtener influencia en Yemen es un objetivo clave para Irán y Arabia Saudita, ya que el país es una pieza importante de la península arábiga. ¿O debería decir una pieza vital de la península arábiga? Para empezar, Yemen se encuentra junto a una de las vías fluviales más estratégicas del mundo. El estrecho de Bab el-Mandeb es un enlace estratégico desde el Mar Rojo hasta el Mar Arábigo. Un montón de barcos pasan por este estrecho, porque es una forma rápida de ir del Océano Índico al Mar Mediterráneo. Aproximadamente el 10% del comercio mundial pasa por el estrecho de Bab el-Mandeb, lo que lo convierte en un activo de $1 billón. Puedes imaginar que controlar el estrecho te da mucho poder en la región y a nivel mundial. Cuando el canal de Suez se bloqueó por solo 6 días, en 2021, todo el mundo se vio afectado por un grave problema de cadena de suministro. La mayoría de los barcos que cruzan el canal de Suez también pasan por el estrecho de Bab al-Mandeb. Imagina cuáles serían los efectos de un bloqueo deliberado del estrecho de Bab al-Mandeb. Debido a su importancia para las rutas comerciales, Irán y Arabia Saudita desearían controlar el estrecho en su búsqueda de hegemonía regional. Otro activo importante para las rutas comerciales de Yemen es su principal puerto marítimo, Adén. Si quieres obtener la hegemonía regional, tomar el control de los puertos importantes será de gran ayuda. Y el puerto de Adén no es solo un puerto como los que encontrarás en cualquier otro lugar. Es uno de los mayores puertos naturales del mundo, clasificándolo entre los 5 mejores puertos naturales a nivel global. Hasta 1950, era el segundo puerto más concurrido del mundo después de Nueva York. El puerto de Adén tiene mucho potencial, y eso es quedarse corto. No es de extrañar que Irán y Arabia Saudita tengan un interés especial en este puerto. Yemen, al estar junto a Arabia Saudita, es una pieza clave en la Guerra Fría. Si Irán controla Yemen, tendrá ventaja sobre el ejército saudí. Un estado títere al sur de Arabia Saudita le dará a Irán algunas ventajas militares serias. Sería algo similar a lo que ocurrió durante la crisis de los misiles en Cuba, tan cerca del territorio de los Estados Unidos, pero entonces en una escala más pequeña y regional. Arabia Saudita, claramente, no desea una crisis así junto a sus fronteras. Y como una vez dijo Sun Tzu en El arte de la guerra, el ataque es el secreto de la defensa. Entonces, Arabia Saudita envió tropas al país por sí mismos. Sí, Arabia Saudita realmente envió tropas al país. Así de lejos llega esta Guerra Fría. Veamos el conflicto en Yemen con un poco más de detalle. Yemen ya era un estado fallido, incluso antes de que empezara la guerra civil en 2014. Ali Abdullah Saleh fue el corrupto presidente de Yemen por más de 3 décadas hasta 2011. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas dijo que robó hasta $60.000 millones durante su reinado. Mientras tanto, muchos yemeníes estaban empobrecidos y sufriendo de hambre. No es sorprendente que muchos yemeníes no estuvieran satisfechos con su presidente. En 2011, tras las protestas de la primavera árabe en varios países de Oriente Medio, inició la revolución yemení. Lo que comenzó como protestas contra el gobierno pronto se intensificó en 1990. Una guerra total entre los leales a Saleh y la oposición. Manifestantes pacíficos fueron asesinados y tribus y milicias luchaban contra fuerzas gubernamentales en las calles. En junio, el presidente Saleh casi murió en un atentado en el Palacio Presidencial. Probablemente Saleh captó la pista de que su población ya no le agradaba.
por lo que accedió a transferir el poder a su vicepresidente, Hadi, en 2012. Sin embargo, muchos yemeníes no estaban satisfechos. Hadi ganó la elección en la que fue el único candidato. Y no es difícil ganar si eres el único en la lista de votación. La situación se intensificó nuevamente en 2014, cuando el presidente Hadi decidió recortar los subsidios al combustible. Los Houthis, una milicia en el norte de Yemen, decidieron tomar la capital Sanaa. La guerra civil había iniciado. Los Houthis fundaron el Consejo Político Supremo y comenzaron a luchar contra el gobierno de Hadi. Esto es lo interesante. Muchos países, incluyendo los Estados Unidos y Arabia Saudita, creen que los Houthis son representantes iraníes. Las pruebas sugieren que Irán brinda apoyo militar directo a los Houthis, quienes también siguen el Islam chiita. El líder supremo de Irán anunció su apoyo espiritual a los Houthis, pero niega cualquier participación militar en el conflicto. No obstante, el presidente Hadi no cree esto. Dijo que una vez más izaría la bandera de Yemen en Sanaa en lugar de la bandera iraní. Desafortunadamente para el presidente, los Houthis no fueron los únicos que querían que Hadi se fuera. El expresidente Saleh criticó y denunció a Hadi, al igual que los Houthis, exigiendo su renuncia. Los separatistas del sur de Yemen, que buscaban la independencia, se unieron a la lucha, aprovechando la oportunidad. Este movimiento sureño estaba aliado de manera laxa con el gobierno de Hadi para proteger el sur del avance de los Houthis, pero su nuevo gobierno, el Consejo de Transición del Sur, tomó el control de muchas de las provincias que alguna vez pertenecieron al gobierno de Hadi, lo cual obviamente no le gustó al presidente. El grupo terrorista Al-Qaeda en la península arábiga y el Estado Islámico también aprovecharon la inestabilidad en Yemen para aumentar su influencia en el país. El gobierno de Hadi había perdido su control sobre el poder y el país estaba destrozado en pedazos. Si no sigues esto con todos los grupos y organizaciones involucradas, solo entiende esto. Yemen se convirtió en un completo desastre en cuestión de meses. Cuando los hutíes amenazaron con tomar el control de La Meca y Riad, dos ciudades en Arabia Saudita, la situación se descontroló aún más. Un día después del anuncio, Arabia Saudita y una coalición de otros 9 países intervinieron en Yemen. Esto incluye a los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Qatar y Sudán. Todos los aliados de Arabia Saudita se unieron al conflicto. La coalición apoyó al gobierno de Hadi y al movimiento del sur en su lucha contra los hutíes. La coalición saudí desplegó miles de tropas y lanzó enormes ataques aéreos. Curiosamente, Estados Unidos, Reino Unido y Francia apoyan a la coalición saudí en Yemen mediante grandes ventas de armas. Gran parte de los aviones de combate, drones y bombas provienen de Occidente. Estos países son aliados de Arabia Saudita por su enemistad con Irán. Y los enemigos de tus enemigos son tus amigos, aparentemente. Sin embargo, estas ventas de armas son muy controvertidas. Arabia Saudita y su coalición han usado estas armas repetidamente contra civiles. Utilizan lo que se llaman ataques de doble golpe. Primero, atacan las bases militares y luego bombardean a los civiles que acuden al rescate para ayudar. Debido a estas tácticas, lo que comenzó como una insurgencia Houthi se convirtió en uno de los conflictos más sucios del mundo. Añade a eso un sistema de salud fallido, desnutrición generalizada y agua potable insalubre, y el caos está completo. A inicios de 2022, la guerra había cobrado cerca de 377,000 vidas en Yemen, directa e indirectamente, y el país sigue destrozado. Como se observa en el mapa, aún hay 3 campos principales en disputa por el control. El norte y Sanaa aún están bajo control de los Houthis, posiblemente respaldados por Irán. El sur está controlado por el movimiento sureño, que tiene vínculos con la coalición saudí, y el resto del país está controlado por el gobierno oficial de Yemen, apoyado por la coalición saudí. No se pueden ignorar estos conflictos internos dado el gran conflicto en el Medio Oriente. Un lado es pro-iraní y el otro lado es pro-saudí. Por eso llamas a la guerra en Yemen una guerra por proxy. Tanto Irán como Arabia Saudita desearían tener más influencia en Yemen. Y quizás más importante, ambos odian la idea de que su competidor tome el control del país. Malas noticias para Yemen. La guerra civil continuará hasta que termine esta guerra fría del Medio Oriente.